En este video te explicaré los increíbles efectos del café en tu salud. Y lo que le ocurre a tu cuerpo cuando tomas cafeína, pero ¿el café es bueno o es malo para el corazón? Esa es una de las preguntas más frecuentes que recibo en consulta, y la respuesta, como ocurre con casi todo en medicina, es, depende de la dosis. Si te interesa mejorar tu bienestar con consejos prácticos claros basados en información médica confiable, quédate hasta el final, porque entender esta información va a ayudarte a prevenir problemas antes de que aparezcan o solucionarlos de una forma natural y segura. Bienvenidos. Soy la doctora Ana María López, Medicina Clínica y Cuidado del Adulto Mayor. El café puede ser un aliado o un problema, según la cantidad que consumas, tu estado de salud y cómo reaccione tu cuerpo. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces pensamos que, si un poco hace bien, mucho debe hacer mejor, y con el café no funciona así. La ciencia ha demostrado que el punto medio es la clave. Si tomas café dentro de un rango moderado, puede aportar beneficios cardiovasculares, antioxidantes e incluso metabólicos. Pero si sobrepasas esa cantidad, pueden aparecer efectos como ansiedad, insomnio, acidez, palpitaciones o un aumento temporal de la presión arterial. Entonces, ¿cuánto café es demasiado? La mayoría de los estudios coinciden en que una dosis segura de cafeína para adultos sanos es hasta 400 miligramos por día, lo que equivale aproximadamente a 3 a 5 tazas de café de tamaño estándar. Y aquí viene la aclaración importante. Cuando hablamos de una taza estándar, nos referimos a una medida de 236 mililitros, lo que sería una taza tradicional, no un vaso grande ni un espresso u doble. Porque una taza pequeña de café expreso puede tener entre 80 y 100 miligramos de cafeína, mientras que un vaso grande preparado con prensa francesa o café filtrado puede llegar fácilmente a 150 o incluso 200 miligramos. Por eso, la cantidad no solo depende del número de tazas, sino del tipo de café y de cómo lo prepares. Un café americano liviano no tiene la misma potencia que un espresso concentrado. Ahora, hay algo que muchos desconocen: la cafeína no solo está en el café. También se encuentra en el té verde, el té negro, el chocolate, las bebidas energizantes, las colas e incluso en algunos medicamentos para el dolor o el resfriado. Así que, si tomas café y además consumes varios de estos productos, sin darte cuenta podrías estar duplicando tu dosis diaria de cafeína. Y aunque el cuerpo tolera cierta variación, cuando sobrepasamos los 400 miligramos, es más probable experimentar síntomas como irritabilidad, nerviosismo, temblores, ritmo cardíaco acelerado o insomnio. Nada grave en la mayoría de los casos, pero sí señales claras de que el cuerpo está diciendo, baja el ritmo. Por otro lado, si rara vez tomas café, tu cuerpo puede reaccionar con más intensidad incluso con una sola taza, y eso también es completamente normal. Cada organismo tiene una sensibilidad distinta a la cafeína, influenciada por la genética, la edad, el peso corporal, los hábitos de sueño y hasta el tipo de metabolismo hepático. Por ejemplo, hay personas que pueden tomar café a las 8 de la noche y dormir profundamente, y otras que si lo hacen después del mediodía pasan la noche en vela. Esto se debe a una variación genética en cómo metabolizamos la cafeína, lo que define si somos metabolizadores lentos o rápidos. Si eres de los primeros, tu cuerpo tarda más tiempo en eliminarla, y los efectos se prolongan. Y si te preguntas cuánto tiempo permanece la cafeína en tu cuerpo, te adelanto un dato interesante: su vida media, es decir, el tiempo que tarda en eliminarse la mitad de la cantidad ingerida, es de entre 4 y 6 horas, aunque puede variar hasta 8 según la persona. Eso significa que si tomas una taza a las 5 de la tarde, parte de esa cafeína todavía estará circulando en tu sangre a las 11 de la noche. Por eso, el horario en que tomas café también importa. Idealmente, evita las últimas horas del día, sobre todo si tienes problemas de sueño, ansiedad o estás en periodos de mucho estrés. Y si te preocupa la salud del corazón, no te adelantes a quitar el café de tu vida. La evidencia más reciente indica que un consumo moderado puede ser beneficioso para la función cardiovascular y reducir el riesgo de ciertas enfermedades, siempre y cuando no haya condiciones médicas específicas que lo contraindiquen. En resumen, hasta 400 miligramos de cafeína al día, unas 3 a 5 tazas de café estándar, se considera un consumo seguro y saludable para la mayoría de los adultos. Superar ese límite puede aumentar los efectos secundarios sin sumar beneficios reales.
Y si padeces hipertensión, arritmias, ansiedad o reflujo, consulta con tu médico antes de modificar tu consumo. A continuación, te explicaré qué ocurre exactamente dentro de tu cerebro cuando tomas café, porque te sientes más despierto, más enfocado y hasta de mejor humor, y también, porque a veces terminas más cansado o irritable. Ahora que ya sabes cuánto café puedes tomar sin riesgo, hablemos de lo que realmente ocurre dentro de tu cuerpo, especialmente en tu cerebro, cuando tomas esa primera taza del día. Lo primero que debes saber es que el café no es solo cafeína. Además de este estimulante natural, contiene potasio, magnesio, antioxidantes y pequeñas cantidades de vitaminas que también influyen en tu metabolismo y tu sistema cardiovascular. Pero la cafeína es, sin duda, la protagonista de todo este proceso. Cuando tomas café, la cafeína se absorbe rápidamente a través del sistema digestivo, pasa al intestino delgado y de ahí al torrente sanguíneo. En cuestión de 15 a 30 minutos, ya empieza a circular por todo tu cuerpo y alcanza su máximo efecto aproximadamente a la hora de haberlo ingerido. Una pequeña parte, alrededor del 5%, se elimina casi intacta a través de la orina, y por eso a veces tu orina puede tener un ligero olor a café. El resto viaja hasta el hígado, donde es metabolizada y finalmente llega al cerebro, donde ocurre la verdadera magia. En tu cerebro, la cafeína actúa como una especie de impostora. Tu cuerpo produce de forma natural una sustancia llamada adenosina, cuya función principal es indicarle a tu cerebro que está cansado. A medida que pasan las horas y acumulas más adenosina, tus neuronas se van apagando poco a poco y te da sueño. Es el sistema natural del cuerpo para protegerte del agotamiento. Pero cuando entra la cafeína, se disfraza químicamente de adenosina. Su estructura es tan parecida que ocupa sus mismos receptores, pero sin activarlos. En otras palabras, bloquea la señal del cansancio. Eso significa que la adenosina ya no puede decirle a tu cerebro, es hora de descansar, y tú te sientes más despierto, concentrado y con energía. Por eso, muchos toman café antes de estudiar, trabajar o conducir. Sin embargo, hay un efecto adicional que pocos conocen. La cafeína también potencia la dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación. Cuando tomas café, tu cerebro libera más dopamina y además permite que ésta actúe durante más tiempo. Es por eso que muchas personas describen esa primera taza de café como un pequeño momento de felicidad. Te sientes más enfocado, de mejor humor y con más disposición para empezar el día. Pero hay un detalle importante, esa sensación placentera también crea tolerancia. Cuando consumes café de manera habitual, tu cerebro se adapta aumentando el número de receptores de adenosina. Entonces, para lograr el mismo efecto de alerta, necesitas más café. Y si un día no lo tomas, sientes dolor de cabeza, cansancio o irritabilidad, lo que conocemos como síntomas de abstinencia leve. La buena noticia es que esta tolerancia no es permanente. Si reduces el consumo durante algunos días, el cerebro se reajusta y recupera su sensibilidad original. Por eso, si alguna vez notas que tu café ya no te hace efecto, no significa que esté mal preparado, sino que tu cuerpo ya se acostumbró. Una pausa breve o una reducción gradual suele ser suficiente para restablecer el equilibrio. Ahora, otro punto clave, la cafeína no reemplaza el sueño. Puede bloquear temporalmente la sensación de cansancio, pero no elimina la necesidad biológica de dormir. Si usas el café para mantenerte despierto sin descansar lo suficiente, el resultado será exactamente el contrario. Tu cuerpo se desgasta, tu concentración disminuye y el sistema nervioso se sobrecarga. Así que úsalo como un aliado, no como un sustituto del descanso. Y un último dato curioso, esa sensación de alerta puede durar entre 4 y 6 horas, dependiendo de tu metabolismo. Si tomas café por la tarde, es posible que aún haya cafeína en tu sangre al momento de dormir. Por eso, la mayoría de los especialistas recomienda evitarlo después de las 3 o 4 de la tarde, especialmente si tienes insomnio o ansiedad. En resumen, el café actúa directamente sobre tu cerebro, bloqueando la adenosina y potenciando la dopamina. Esa combinación te mantiene despierto, mejora tu atención y hasta puede influir positivamente en tu estado de ánimo. Pero también exige equilibrio, porque el exceso altera el sueño y puede generar dependencia leve. En la siguiente parte, hablaremos de algo que seguramente te interesa. Los beneficios comprobados del café para tu corazón,
tu cerebro y tu longevidad. Y también te contaré qué dicen los estudios más recientes sobre su relación con el Parkinson, el Alzheimer y la salud cardiovascular. Ahora que entendemos cómo actúa la cafeína dentro de tu cuerpo, pasemos a lo que todos quieren saber. ¿Realmente el café puede ser bueno para el corazón y para el cerebro? Durante años se creyó que el café era dañino, pero gran parte de esa reputación se debió a estudios antiguos mal interpretados. En los años 80 y 90, muchas personas que tomaban grandes cantidades de café también fumaban más, dormían peor y llevaban dietas menos saludables, lo que alteró los resultados. Hoy, con estudios más precisos y actualizados, sabemos que el café, en dosis moderadas, puede ser parte de un estilo de vida saludable. Uno de los estudios más grandes realizados hasta ahora, con más de 450.000 personas seguidas durante 15 años, encontró que quienes consumían entre 1 y 3 tazas de café diarias tenían un menor riesgo de muerte por causas cardiovasculares en comparación con quienes no lo consumían. También se observó una reducción del riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte por cualquier causa. En cifras aproximadas, el consumo moderado se asoció con un 12% menos de riesgo de muerte total, un 17% menos de enfermedades cardíacas y hasta un 21% menos de riesgo de accidente cerebrovascular, ACV. Estos datos no significan que el café sea un medicamento ni una garantía, pero sí muestran una tendencia clara hacia la protección cardiovascular, siempre dentro del consumo moderado. Y hay más, se ha visto que las personas que toman café regularmente tienen corazones más eficientes. En un subgrupo de ese estudio, más de 30.000 pacientes se realizaron resonancias cardíacas, y se observó que quienes tomaban entre media taza y 3 tazas diarias tenían mejor función y estructura cardíaca que quienes no tomaban café. Una de las explicaciones más probables es su efecto antioxidante. El café contiene más de 1.000 compuestos bioactivos, entre ellos polifenoles, magnesio y potasio, que ayudan a reducir la inflamación, mejorar la función endotelial, es decir, la salud de las arterias, y proteger contra el daño oxidativo que afecta a los vasos sanguíneos con el paso del tiempo. Y los beneficios no se detienen en el corazón. El cerebro también parece recibir parte de ese efecto protector. Varios estudios han mostrado que quienes toman café de forma habitual podrían tener un riesgo menor de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson y Alzheimer. No hay evidencia definitiva, pero sí una tendencia constante a favor. Se cree que la cafeína actúa modulando la inflamación cerebral y mejorando la comunicación entre las neuronas, además de aumentar la producción de dopamina, una sustancia que, como vimos antes, mejora el estado de ánimo y la concentración. También hay algo muy curioso, el café puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cefalea o potenciar el efecto de algunos analgésicos, como la aspirina. Por eso existen medicamentos que combinan ambos. Sin embargo, si se toma en exceso o si se suspende bruscamente, puede causar el efecto contrario, dolor de cabeza por abstinencia o sobreestimulación. Así que el equilibrio vuelve a ser la palabra clave. 3 a 5 tazas diarias parecen ofrecer el punto ideal entre estimulación y protección. Y para quienes se preguntan, si tengo hipertensión ¿puedo tomar café?, la respuesta es más matizada. Sí puedes tomarlo, pero con moderación, y sin reemplazar tu tratamiento médico. Veremos ese punto con más detalle en la siguiente parte, porque merece una explicación aparte. Por ahora, quédate con esto, el café no es tu enemigo. Cuando se toma con medida, forma parte de un patrón de alimentación que puede favorecer la longevidad, mejorar la salud cardiovascular, mantener la mente activa y, sobre todo, acompañar tus días con energía y claridad mental. Ahora, hablaremos del efecto del café en la presión arterial, cómo influye en personas con hipertensión o arritmias, y cuándo conviene reducir o evitar su consumo. Hasta ahora hemos visto cómo el café puede aportar beneficios importantes si se toma con moderación. Pero hay una pregunta que muchas personas con presión alta o problemas cardíacos me hacen en consulta. Doctor, si tengo hipertensión ¿puedo tomar café? La respuesta es sí, pero con matices. El café puede elevar la presión arterial de forma temporal, especialmente en los primeros 30 a 60 minutos después de tomarlo. Esto ocurre porque la cafeína estimula el sistema nervioso, haciendo que el corazón lata un poco más rápido y los vasos sanguíneos se contraigan ligeramente. Sin embargo, este efecto es transitorio.
En la mayoría de las personas, la presión vuelve a su nivel normal después de 1 o 2 horas. Y cuando el consumo es habitual, el cuerpo se adapta, por lo que esa subida inicial se vuelve mínima o incluso inexistente. Los estudios más recientes, incluyendo análisis de la Sociedad Europea de Cardiología y del New England Journal of Medicine, coinciden en algo muy importante. El consumo moderado de café no aumenta el riesgo de hipertensión a largo plazo, ni de infarto, ni de accidente cerebrovascular. Incluso se observó algo interesante: las personas que consumen café de manera regular y dentro de los límites recomendados, unas 3 a 5 tazas por día, tienden a tener menor riesgo cardiovascular general que aquellas que no lo toman. Eso sí, hay algunas recomendaciones específicas. Si tomas medicamentos para la presión arterial, no reemplaces tu tratamiento por café o remedios naturales. El café puede acompañar tu rutina, pero nunca sustituir un fármaco recetado. Evita medir tu presión inmediatamente después de tomar café. Si lo haces, probablemente verás una lectura más alta de lo real, porque el efecto estimulante todavía está en curso. Lo ideal es esperar al menos 1 hora después de tu última taza para obtener un resultado más preciso. Si eres una persona sana y no padeces arritmias graves, puedes disfrutar tu café con tranquilidad. La mayoría de los estudios ha demostrado que el café no provoca arritmias peligrosas. Lo que puede ocurrir, en algunos casos, es una ligera aceleración del ritmo cardíaco o la sensación de latidos más fuertes, lo que conocemos como palpitaciones benignas. Son molestas, sí, pero no representan un riesgo si tu corazón está sano. Ahora bien, si padeces arritmias diagnosticadas o problemas del ritmo cardíaco, consulta con tu cardiólogo antes de mantener un consumo regular. En algunos casos, tu médico puede recomendarte limitarte a 1 o 2 tazas diarias, o incluso suspenderlo temporalmente, dependiendo de tu condición. Otra pregunta frecuente es si el café deshidrata, porque hace orinar más. Y la respuesta es no. El café tiene un leve efecto diurético, pero eso no significa que te deshidrate. Cuando tomas una taza de café, también estás incorporando agua a tu cuerpo. El efecto estimulante puede hacerte ir al baño más seguido, pero sigues manteniendo un buen nivel de hidratación general. Un consejo práctico. Si sueles notar palpitaciones, nerviosismo o acidez después del café, intenta reducir la cantidad o elegir opciones más suaves, como un café filtrado o americano en lugar de uno expreso. También puedes probar una versión descafeinada, que conserva gran parte de los antioxidantes y minerales, pero con menos estímulo sobre el sistema nervioso. Y si te preocupa el estómago, hay algo importante que debes saber. El tipo de tostado influye mucho. Los cafés más oscuros o tipo espresso tienen una composición que suele ser más tolerable para personas con gastritis o acidez, a diferencia de los cafés muy ácidos o mal filtrados. De todas formas, si padeces reflujo, úlcera o molestias digestivas crónicas, lo más prudente es consultar con tu médico gastroenterólogo antes de mantener un consumo diario. En resumen, el café puede formar parte de una dieta equilibrada incluso si eres hipertenso, siempre que se consuma con moderación y dentro de los límites saludables. El secreto está en escuchar a tu cuerpo. Si notas palpitaciones, ansiedad o malestar, reduce la dosis. Y si te sientes bien, disfruta de tu taza con la tranquilidad de saber que, en su justa medida, también puede cuidar tu corazón. A continuación, vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Qué pasa con el café y el cáncer? Porque algunas personas creen que es dañino y qué dice la ciencia actual sobre si realmente aumenta o, por el contrario, disminuye el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Continuemos, porque este punto genera muchísima confusión. Durante años se ha dicho que el café podría ser cancerígeno, y muchos pacientes llegan a consulta con esa preocupación. Pero, ¿de dónde viene esa idea? Todo comenzó con un componente llamado acrilamida, una sustancia que se forma de manera natural cuando algunos alimentos, como el café, las papas o el pan tostado, se exponen a altas temperaturas. La acrilamida, en dosis elevadas y en experimentos de laboratorio con animales, ha mostrado potencial para dañar el ADN celular. Sin embargo, en los humanos nunca se ha demostrado que el consumo moderado de café cause cáncer. De hecho, los estudios más recientes apuntan en la dirección contraria. El café podría reducir el riesgo de varios tipos de cáncer, gracias a sus antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.
Te doy algunos ejemplos respaldados por investigaciones importantes. Bebida caliente. Las personas que consumen café regularmente presentan menor incidencia de cáncer de hígado, uno de los más frecuentes en el mundo. Bebida caliente. También se ha visto una reducción en el riesgo de cáncer de mama y de orofaringe, aunque la evidencia aún se considera moderada. Bebida caliente. En el caso del cáncer colorectal, los resultados son prometedores, especialmente en quienes toman café filtrado o natural, sin azúcar ni aditivos. Entonces, ¿por qué estos efectos positivos? Porque el café no solo aporta cafeína, sino más de 1000 compuestos bioactivos, polifenoles, ácido clorogénico, trigonelina, melanoidinas y minerales que ayudan a reducir el estrés oxidativo y a regular procesos inflamatorios dentro del cuerpo. Esto significa que sus antioxidantes pueden neutralizar los radicales libres que dañan las células, protegiendo así los tejidos del envejecimiento y de mutaciones que, con el tiempo, podrían derivar en cáncer. Además, hay un beneficio indirecto que a menudo se pasa por alto. Quienes consumen café tienden a tener mejor función hepática y metabólica, lo cual reduce el riesgo de enfermedades que sí se asocian al desarrollo de cáncer, como la obesidad o la resistencia a la insulina. Por supuesto, no todo depende de una taza. El café por sí solo no previene el cáncer, pero puede ser parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida que sí lo haga: dormir bien, evitar el tabaco, mantener un peso saludable y consumir frutas, verduras y grasas buenas. Ahora bien, hay algunas precauciones importantes. Si el café se acompaña con exceso de azúcar, crema o jarabes artificiales, los beneficios se reducen drásticamente. También es recomendable evitar el café muy caliente, porque el consumo frecuente de bebidas por encima de los 65 grados se ha vinculado con irritación del esófago y, en algunos estudios, con mayor riesgo de cáncer esofágico. Así que deja que tu café se enfríe un poco antes de disfrutarlo. En resumen, el café no es un enemigo de tu salud. La evidencia científica actual muestra que, en dosis moderadas, puede incluso protegerte contra varios tipos de cáncer gracias a su potente mezcla de antioxidantes y compuestos naturales. Y ahora que entendemos cómo actúa en el cuerpo, sigamos con otro aspecto que genera curiosidad. El café realmente mejora el rendimiento cerebral y ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Quédate, porque los estudios sobre este tema son más interesantes de lo que imaginas. A continuación hablemos del cerebro, porque aquí el café tiene un papel fascinante. Cuando tomas una taza de café, no solo sientes energía, dentro de tu cuerpo ocurren verdaderos ajustes bioquímicos. La cafeína bloquea los receptores de adenosina, una sustancia que normalmente le dice a tu cerebro: ya estás cansado, es hora de descansar. Al bloquearla, tus neuronas se mantienen más activas, la comunicación entre ellas se acelera y te sientes más despierto, concentrado y con mejor tiempo de reacción. Pero los efectos del café van mucho más allá de ese impulso matutino. Estudios recientes han encontrado que el consumo regular de café podría proteger al cerebro del deterioro cognitivo, especialmente en enfermedades como Alzheimer y Parkinson. ¿Cómo lo logra? Primero, gracias a su acción antioxidante y antiinflamatoria. El cerebro, al igual que el resto del cuerpo, sufre un proceso de envejecimiento influenciado por el estrés oxidativo, la inflamación y la acumulación de toxinas. Los compuestos del café, como el ácido clorogénico, los polifenoles y la trigonelina, ayudan a reducir ese daño, protegiendo las neuronas del desgaste prematuro. En el caso del Parkinson, varios estudios poblacionales han mostrado que las personas que toman de 2 a 3 tazas de café al día presentan una menor incidencia de la enfermedad, probablemente porque la cafeína modula la liberación de dopamina, una sustancia que escasea en quienes padecen este trastorno. Y en cuanto al Alzheimer, la evidencia sugiere que el café podría mejorar la circulación cerebral, disminuir la inflamación neuronal y mantener más estables las conexiones sinápticas, lo que se traduce en una mente más ágil y una memoria más resistente con el paso de los años. También se ha observado que quienes toman café de forma habitual rinden mejor en pruebas cognitivas, recuerdan mejor información, mantienen la atención por más tiempo y tienen tiempos de reacción más rápidos. Claro, eso no significa que el café sustituya el descanso ni la hidratación. Dormir bien y mantener una alimentación equilibrada siguen siendo fundamentales. Ahora, ¿qué ocurre si te pasas de la dosis? El exceso de cafeína puede generar el efecto contrario: ansiedad, dificultad para concentrarte, irritabilidad e incluso insomnio.
Por eso, la clave está nuevamente en la moderación, 3 a 5 tazas al día, o el equivalente a unos 400 miligramos de cafeína, es el punto en el que obtienes los beneficios sin los efectos secundarios. Otro dato interesante es que la tolerancia al café varía de persona a persona. Hay quienes metabolizan la cafeína muy rápido gracias a su genética, y otros más lento. Por eso algunos pueden tomar una taza por la noche y dormir perfectamente, mientras que otros con medio café ya sienten palpitaciones. Conocer tu propio cuerpo es fundamental. Y hablando del cerebro, hay algo más que suele pasar desapercibido: el café puede tener un efecto positivo sobre el estado de ánimo. La cafeína estimula la liberación de dopamina y serotonina, los mismos neurotransmisores relacionados con el bienestar y la motivación. Por eso muchas personas experimentan una sensación de calma, enfoque y placer después de su primera taza del día. Además, algunos estudios observacionales sugieren que el consumo moderado de café se asocia con menor riesgo de depresión y una mejor percepción de vitalidad en adultos mayores. De nuevo, no es un antidepresivo ni un tratamiento médico, pero puede ser un aliado natural dentro de un estilo de vida saludable. En resumen, el café no solo estimula la mente, también puede protegerla, retrasando el envejecimiento cerebral y favoreciendo una mejor función cognitiva. Y si bien la ciencia aún investiga todos sus mecanismos, hoy sabemos que una taza de café es mucho más que energía, es un pequeño impulso de salud neurológica. Continúa en el vídeo, porque ahora entraremos en un tema clave que muchos ignoran. Los efectos digestivos del café: qué hacer si causa acidez, cómo aprovecharlo si padeces estreñimiento y qué tipo de café elegir si tienes un estómago sensible. Sigamos, porque el café no solo estimula tu mente, también actúa directamente sobre tu sistema digestivo. De hecho, muchas personas dicen: no puedo empezar el día sin mi café porque me ayuda a ir al baño. Y no están tan equivocadas. El café estimula la motilidad intestinal, es decir, acelera los movimientos del intestino que permiten evacuar. Esto ocurre porque la cafeína y otros compuestos del café activan los músculos del colon, ayudando a que las heces avancen con más facilidad. Por eso, en personas que padecen estreñimiento leve o tránsito lento, una taza por la mañana puede ser un excelente aliado natural. Pero, como todo, el equilibrio es fundamental. Si tomas demasiado café, el efecto puede invertirse: tu cuerpo elimina el agua más rápido, se reduce la absorción intestinal y puedes experimentar diarrea, calambres o irritación. Así que si tu digestión es muy sensible, lo mejor es reducir la cantidad o elegir un tipo de café más suave. Ahora, hablemos de algo muy común: la acidez estomacal. Algunas personas sienten ardor, reflujo o molestias después del café, especialmente si lo toman en ayunas. Esto ocurre porque la cafeína estimula la producción de ácido gástrico, y si tu estómago está vacío, ese ácido puede irritar la mucosa y causar esa sensación de quemazón. ¿Qué puedes hacer si te pasa esto? Aquí van algunos consejos prácticos. Evita tomar café en ayunas. Acompáñalo con algo sólido, como una tostada integral o un poco de avena, para proteger tu estómago. Elige cafés más oscuros o tostados intensos. Aunque suene contrario, el tostado prolongado reduce la acidez del grano y suele ser mejor tolerado por personas con gastritis o reflujo. Prefiere el café filtrado o tipo americano, ya que tiene menos residuos y aceites naturales que pueden irritar el estómago. Evita el exceso de azúcar, crema o leche entera, porque pueden aumentar la acidez o causar sensación de pesadez. Y si aún así notas que el café te causa molestias, consulta con tu médico gastroenterólogo. A veces no es el café en sí, sino una condición subyacente, como gastritis, reflujo gastroesofágico o intolerancia a ciertos alimentos, la que está generando el problema. Otro punto importante es la hidratación. Muchas personas creen que el café deshidrata, pero eso es un mito. Aunque tiene un leve efecto diurético, también aporta agua, por lo que no afecta tu equilibrio hídrico si lo tomas con moderación. Solo recuerda: si tomas varias tazas al día, acompaña con suficiente agua para mantenerte bien hidratado y evitar molestias digestivas. Ahora, una curiosidad interesante. No todos los tipos de café tienen el mismo efecto sobre el sistema digestivo. Por ejemplo, el café expreso contiene menos agua y es más concentrado, por lo que puede resultar fuerte para personas con acidez. El café americano o filtrado es más suave y diluido,
ideal para el consumo diario. El descafeinado mantiene buena parte de los antioxidantes y nutrientes, pero con menor estimulación gástrica, siendo una excelente opción para quienes no toleran bien la cafeína. En resumen, el café puede ser un gran aliado para el tránsito intestinal y aportar beneficios digestivos si se consume adecuadamente. Pero si lo tomas en exceso o en ayunas, puede provocar el efecto contrario, irritación, reflujo o molestias estomacales. Así que, escucha tu cuerpo, modera la cantidad y elige el tipo que mejor se adapte a ti. Recuerda, el secreto está en disfrutar el café, no en sufrirlo. Y ahora que ya conoces su impacto en la digestión, vamos a la parte final, porque quiero hablarte de algo que muy pocos mencionan. Los verdaderos riesgos del exceso de cafeína, como reconocer los síntomas de una intoxicación por café, y qué puedes hacer para evitar que tu hábito saludable se convierta en un problema. Ya vimos los beneficios del café, pero es igual de importante entender sus límites. Porque sí, el café puede ser un gran aliado para la salud, siempre y cuando no se exceda la dosis adecuada. La cafeína, en pequeñas cantidades, mejora la concentración, el estado de alerta y el rendimiento físico. Pero cuando el consumo supera los 400 miligramos diarios, equivalente a unas 4 o 5 tazas de café, el cuerpo puede empezar a reaccionar de forma negativa. Entre los efectos más comunes del exceso de cafeína se encuentran palpitaciones o sensación de latidos fuertes, ansiedad, irritabilidad o dificultad para dormir, dolor de cabeza o presión en las sienes, temblores en las manos, náuseas o molestias estomacales. Y, en casos extremos, lo que se conoce como intoxicación por cafeína, donde los síntomas pueden ser confusión, ritmo cardíaco irregular o incluso mareos intensos. Pero no te alarmes, esto ocurre casi siempre cuando la dosis es mucho más alta de lo normal, o cuando además del café se consumen otras fuentes de cafeína como energizantes, bebidas de cola, suplementos preentrenamiento o incluso chocolate en grandes cantidades. Por eso, una recomendación muy importante es vigilar el consumo total de cafeína al día, no solo el del café. Muchas personas toman varias tazas sin saber que también están sumando cafeína desde el té negro, el té verde o algunos analgésicos que la incluyen en su fórmula. Y cuando el cuerpo rebasa su límite, responde con sobrecarga. Otro punto clave es la tolerancia. Si sientes que necesitas más café cada semana para mantenerte despierto o concentrado, probablemente tu cuerpo ya se acostumbró a la dosis. En ese caso, lo más saludable es reducir gradualmente el consumo para evitar síntomas de abstinencia como dolor de cabeza o fatiga. No dejes el café de golpe, hazlo poco a poco y tu cuerpo se adaptará sin problema. Y si notas que te da insomnio, ansiedad o te acelera el corazón, una buena estrategia es evitar el café por la tarde o noche. Recuerda que la cafeína puede permanecer activa en tu organismo entre 6 y 8 horas, dependiendo de tu metabolismo. Por eso, aunque lo tomes a las 4 de la tarde, podrías seguir sintiendo sus efectos a las 10 o 11 de la noche. También es importante cuidar cómo lo acompañas. Agregar grandes cantidades de azúcar, crema o leche entera puede convertir una bebida saludable en una fuente de calorías vacías y grasas saturadas. Lo ideal es optar por café negro, filtrado o con un toque de leche vegetal sin azúcar. Ahora bien, hay personas que deben tener especial precaución con la cafeína, como quienes tienen arritmias cardíacas o palpitaciones frecuentes. Sufren de hipertensión mal controlada. Están embarazadas o amamantando. Tienen trastornos de ansiedad o gastritis severa. En todos estos casos, lo mejor es consultar con su médico antes de continuar con el consumo habitual de café, o bien reducirlo a 1 o 2 tazas diarias. Y para quienes se preocupan por la deshidratación, vale aclararlo, el café no deshidrata, siempre y cuando lo consumas dentro de tu hidratación total del día. Lo que sí puede ocurrir es un aumento en la frecuencia urinaria, pero eso no significa que estés perdiendo más agua de la que bebes. En conclusión, el café no es tu enemigo. El problema no está en la taza, sino en la cantidad. Disfrutarlo con moderación puede aportarte beneficios reales al corazón, al cerebro y al metabolismo, pero abusar de él puede alterar tu equilibrio natural. Así que recuerda esta regla sencilla. Hasta 4 tazas diarias son seguras para la mayoría de las personas. Más allá de eso, el cuerpo empieza a resentirlo. Y un último consejo, si decides reducir tu consumo,
Hazlo poco a poco y sustituye una de tus tazas diarias por agua o infusiones sin cafeína. Verás cómo tu cuerpo lo agradece con mejor descanso, menos ansiedad y una sensación general de bienestar. Porque el café, cuando se toma con conocimiento, puede ser un verdadero aliado para la salud. La clave está en escuchar a tu cuerpo y disfrutarlo sin exceso. Si esta información te resultó útil, compártela con tus familiares y amigos. Nunca sabes quién podría estar viviendo estos síntomas o necesitando escuchar este mensaje hoy. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así podrás recibir cada semana nuevos consejos de salud claros, confiables y respaldados por evidencia científica. Recuerda, cuidar tu salud empieza con estar bien informado. Juntos podemos construir una comunidad más consciente, con información médica verificada y accesible para todos. Cuéntanos en los comentarios qué tema te gustaría que abordemos en el próximo vídeo. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido que realmente te sirva y te acompañe en tu bienestar.